Bueno, entonces quisiera comenzar por darles la bienvenida a este evento que nos hace muy orgullosos y que hace parte de una serie que les quiero contar un poco sobre protesta social en particular, porque en Latinoamérica este tema gana cada vez más relevancia. Este es el segundo evento de cuatro eventos que vamos a tener sobre protesta social y es sobre democratización de la policía. Creo que es un tema de los más relevantes en este momento. De paso, aprovecho para invitarlos al próximo, que será de hoy en 8, y que será sobre criminalización de la protesta y desobediencia civil. Y bueno, quisiera contarles un poco más de quiénes somos pues somos la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Tenemos más de 50 años trabajando en ciencias sociales. Es una facultad supremamente diversa, somos más de 120 profesores que trabajamos en 6 departamentos y uno naciente de sociología, que es donde yo trabajo. Mi nombre es Tatiana Andes, soy la directora de la Escuela de Posgrados y además soy profesora de sociología. Les voy a dejar en el chat el link a la Escuela de Posgrados por si alguno de ustedes quiere conocer más sobre nuestros programas. Y con eso los dejo con un equipo increíble de panelistas y le doy la palabra a Juan Diego, que va a ser quien va a moderar este evento. Bienvenidos todos y que lo disfruten muchísimo. Muchas gracias, Tatiana. Y bueno, pues buenas tardes a quienes nos acompañan hoy. Muchas gracias por estar aquí en este evento. Ahí pues les cuento que Tatiana ya compartió en el chat el enlace prometido de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, pues de nuevo muchas gracias por estar aquí para este seminario que hemos titulado Democratizar la Policía. Mi nombre es Juan Diego Prieto, soy investigador postdoctoral del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Y bueno, con nosotros hoy están Yanilda González, quien es profesora asistente de políticas públicas en Harvard Kennedy School y doctora en política y política social de la Universidad de Princeton. Su libro sobre bueno, lo que ella ha llamado Policía Autoritaria en Democracia, Authoritarian Police and Democracy, se publica justamente en estos días con Cambridge University Press. Y bueno, pues de hecho este libro inspira un poco el título que hemos elegido para este evento. Como bien lo dijo Tatiana, pues muy pertinente para esta coyuntura actual que estamos viviendo en Colombia y bueno, en otras partes de América Latina. Eh, este nuevo libro de la profesora González estudia la persistencia de comportamientos autoritarios por parte de las fuerzas policiales en tres democracias, en tres países, incluso después de haber hecho pues, su transición a una democracia, pues ella nota cómo la policía en estos países, Argentina, Brasil y Colombia, adopta o mantiene prácticas pues, no particularmente propias de la democracia. Y a partir de este análisis, pues analiza bajo qué condiciones es posible llevar a cabo reformas significativas para pues, superar estos comportamientos. Pues ya ella nos compartirá en detalle los hallazgos de su investigación. También está con nosotros Juan Carlos Rodríguez Raga, quien es profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y codirector del Observatorio de la Democracia. Entonces, pues en primer lugar, escucharemos la presentación de la profesora González y luego vendrá la presentación del profesor Rodríguez, quien nos pues, presentará algunos hallazgos de una encuesta reciente del Observatorio de la Democracia sobre la confianza de la ciudadanía en las instituciones policiales. Enseguida, después de estas presentaciones iniciales, tendremos un diálogo abierto entre nosotros, entre los presentadores,
y posteriormente abriremos un espacio para preguntas y comentarios del público. Quienes nos siguen desde Facebook pueden formular ahí mismo sus preguntas, estaremos pendientes de ellas en el chat. Y bueno, entonces pues estamos muy ansiosos de tener este diálogo abierto con quienes nos acompañan hoy. Entonces, bueno, pues sin más, quiero darle la palabra a Yanilda. Muchas gracias, Yanilda, por acompañarnos en esta sesión y bueno, adelante. Bueno, le agradecía nada más a Juan Diego por la invitación a estar con ustedes. Es un gusto. Durante el momento que estuve haciendo el trabajo de campo en Colombia, pasé mucho tiempo en los Andes, así que conozco bien el Departamento de Ciencia Política. He pasado por ahí en distintas ocasiones, así que esta vez es la primera vez que lo hago virtualmente, pero también es un gusto poder acompañarlos por este modo. También me agrada mucho compartir el espacio con el profe Juan Carlos, y creo que sí, las dos presentaciones se van a complementar de una forma muy interesante que creo que es pertinente para la situación actual, que el momento que se vive ahora en el debate sobre la Policía Nacional de Colombia. Así que bueno, voy a compartir ahora la presentación. Bueno, como bien decía Juan Diego, mi intervención esta noche es un poco pensar desde la investigación que realicé para mi libro, Policía Autoritaria en Democracia, pensar la situación actual de la Policía Nacional de Colombia, y extendiendo más allá en realidad de la investigación que figura propiamente en el libro, para incluir otras investigaciones posteriores al periodo que investigo en el libro, para pensar cómo llegamos a digamos, cuál ha sido la trayectoria institucional de la policía colombiana. Y creo que mucho de eso pasa por el título de esta presentación, que es una reforma para no reformar, que se refiere a una frase que me dijo un ex ministro de Defensa en una entrevista sobre procesos de reforma en Colombia, que hay una tendencia, diría yo, de adoptar reformas para no reformar. Y bueno, les voy a explicar un poco de por qué lo cuento de esa forma. Y bueno, pensaremos esto juntos. La cuestión de los desafíos que presenta esta cuestión de querer democratizar la policía y cuáles son los límites de las reformas que han resultado posibles en las últimas décadas. Así que bueno, para comenzar, les doy como una breve agenda para mi intervención de hoy. Primero voy a hablar un poco sobre el libro en sí, pero esta parte va a ser más breve, sobre el argumento del libro que mira las reformas policiales como proceso político, que no es algo que responde a los problemas, la sustancia de digamos, el contenido de los problemas de la sociedad, o que no es algo que responde a las capacidades institucionales o nada por el estilo, sino que es efectivamente y fundamentalmente un proceso político. Tanto el proceso de reforma como los procesos, digamos, la continuidad institucional que generan estas policías autoritarias en democracia que describo en el libro. Luego hablaré un poco brevemente también de la reforma de la policía colombiana, colocándola en la perspectiva comparada que como dijo Juan Diego, mi libro trata de las policías de Colombia, además de dos policías, una en Argentina y otra en Brasil. Y finalmente hablaré de un proceso que en realidad no es del libro, sino de otro trabajo que estoy realizando sobre procesos de reforma, que trata este concepto que yo llamo la sustitución estratégica de políticas. Básicamente trata de cuestiones de la autonomía policial y la resistencia al control civil, que creo que explica bastante o nos ayuda a entender un poco sobre las condiciones actuales que vive la policía colombiana y la sociedad colombiana también. Bueno, para dar un poco un resumen del libro,
El libro investiga, como dijo Juan Diego, la persistencia de las policías autoritarias en democracia, una contradicción que en teoría, digamos, no debería existir en procesos de transición democrática, principalmente en los casos argentinos y brasileños, en donde digamos, la transición después de regímenes autoritarios prolongados fueron momentos de ruptura, fueron momentos de transformación para muchas instituciones, pero no para la policía. Y bueno, lo que veo en el libro, uno de los principales hallazgos y bueno, el argumento principal es que la persistencia de policías autoritarias en democracia y también los procesos de reforma, los dos son resultados de procesos políticos democráticos ordinarios, o sea, son cuestiones cotidianas de la democracia que producen un resultado o el otro. Y voy a explicar un poco en unos momentos a qué me refiero. Y bueno, el libro, la metodología es a través de un análisis comparado de periodos de continuidad y reforma de la Policía Nacional de Colombia, la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Argentina y la Policía Militar de São Paulo en Brasil. Y bueno, les comparto, digamos, dos de los principales elementos teóricos del libro, digamos, son como dos aportes teóricos del libro. Uno que no voy a hablar en esta presentación es sobre el tema de policía autoritaria. Pero si alguien quiere conversar sobre eso en la parte de diálogo, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto se lo explico a qué me refiero con ese concepto, pero básicamente para fines de poder tratar la temática de hoy, me voy a enfocar en dos conceptos teóricos del libro, en otros dos conceptos. El primero es el poder estructural de la policía, que para poder entender la policía para poder entender por qué las reformas policiales son tan difíciles y por qué las vemos, digamos, en muchos contextos que las vemos como casi imposibles, es por esta cuestión del poder estructural de la policía. ¿A qué se refiere el poder estructural? Bueno, básicamente es que el control del área de seguridad, el ejercicio de la fuerza por parte de la policía le otorga a esa institución un gran poder estructural. O sea que sirve tanto como una gran herramienta política para cualquier gobernante que quiera, digamos, poder dirigir la seguridad y el uso de la fuerza de una forma selectiva que favorezca sus intereses, pero también puede servir como una gran amenaza política. Y a lo que me refiero en relación a tanto la parte de herramienta como de amenaza, les cito aquí una parte de una entrevista con una persona que es líder de una institución de la sociedad civil colombiana, experta en temas de seguridad, que no voy a, digamos, todas las entrevistas por ahora serán anónimas, pero yo creo que esta intervención de la persona explica muy bien esta cuestión del poder estructural. Bueno, y dice, pues, ¿qué implica para un gobierno nacional una institución como la policía, que es tan crítica para la lucha contra el narcotráfico y para la imagen del gobierno que tiene la ciudadanía sobre las condiciones de seguridad? La policía tiene un poder muy grande sobre el Ejecutivo. O sea que básicamente el control sobre la seguridad le da mucha capacidad a la policía para, digamos, determinar cómo serán las relaciones con el Ejecutivo. En este caso, los líderes políticos, sobre todo en el Ejecutivo, por temor a esa amenaza que podría representar la policía, a poder generar, por ejemplo, eh, al dejar los brazos cruzados ante una criminalidad descontrolada, etcétera, que podría causarle una gran vergüenza política al Ejecutivo. Ese miedo es lo que obliga a los líderes políticos a acomodar a la policía, otorgándole autonomía institucional a cambio de la cooperación de la policía con las prioridades de ese líder, de ese ejecutivo. Y lo que yo digo en el libro y muestro con los distintos casos, es que esto eleva el umbral para la reforma. O sea que una grave crisis institucional puede perdurar sin ver ninguna reforma como resultado. Y eso resulta
por esto es lo que digo, si el umbral para poder reformar a la policía es más elevado que para otras instituciones, y es justamente por esta cuestión del poder estructural de la policía. Eh, y para ver eso, el argumento principal del libro es que básicamente es necesario una amenaza, un contrapeso electoral para contrarrestar el poder estructural de la policía. Este contrapeso electoral se constituye en una oposición política robusta y la convergencia de preferencias sociales a favor de una reforma. Básicamente, como ven ahora en esta diapositiva, la fragmentación de las preferencias sociales en relación en materias de policía y seguridad les indican a los políticos que básicamente no hay ninguna presión, o sea, no van a perder ninguna elecciones por no reformar a la policía, porque la sociedad en sí está dividida sobre lo que quiere. En cambio, cuando la sociedad, en donde la sociedad se refleja una convergencia política, observamos una convergencia de preferencias, vemos, y además, a la vez que se ve una posición política robusta, vemos que ahí la policía sí suelen pasar por procesos de reforma. Y no he colocado los casos aquí dentro de este gráfico, pero básicamente los casos que yo observo en el libro se adaptan a este marco teórico. Y entonces, bueno, lo que vemos en el caso colombiano es que en el periodo, el periodo más extenso que estudio es el proceso antes de la reforma integral de la policía, que se dio a partir de 1993. Y antes de llegar a este periodo, que se podría definir como un periodo en Colombia en donde obviamente había una gran fragmentación, en donde el nivel de violencia que se vivía, había una gran fragmentación en relación a la policía, había divisiones sobre todo sobre la base de clase social, en relación a qué se quería hacer, qué se debería hacer con la policía, a pesar de que en realidad poca gente confiaba en la policía como tal. Pero lo que vemos en ese contexto era una institución policial previamente a la reforma que estaba viviendo un profundo deterioro institucional, un gran desprestigio ante la sociedad. O sea, las encuestas públicas, de opinión pública antes del 93 mostraban que más o menos solamente el 20% de la sociedad colombiana decía que confiaba en la policía. Y además veíamos una participación extensa por parte de la policía en hechos de corrupción, infiltración por parte del narcotráfico, y graves casos de violencia extrajudicial. Sin embargo, como les decía, a pesar de esta grave crisis de legitimidad institucional que vive la policía, no vimos un proceso de reforma. A la vez de que en Colombia se vivía otros grandes momentos de cambio institucional, no vimos lo mismo con la policía al comienzo del mandato de César Gaviria. Entonces eso es lo que yo llamo como oportunidades perdidas. Vimos ante lo que César Gaviria llamó su revolcón institucional, la policía básicamente vio pocas medidas de cambio. Y a la vez el proceso de la Asamblea Constituyente, la Constitución Final del 91, a pesar de los grandes cambios que se dio en las instituciones colombianas, la creación de entidades como la Corte Constitucional, la Fiscalía, etcétera, la policía colombiana básicamente permaneció igual a pesar de estas graves crisis que les estaba comentando. Y efectivamente, digamos, cada vez que he hablado del caso colombiano, muchas personas me dicen, bueno, obviamente es claro por qué no se reformó la policía en estos momentos. Es porque pasaba por varias condiciones estructurales que presentaban obstáculos a una reforma policial. Altos niveles de violencia, digamos, eran las tasas de homicidio entre las más altas del mundo, entidades de crimen organizado muy fuertes, también el ejército, fuerzas armadas que ejercían un gran poder sobre la policía. Y además la policía colombiana en sí era una policía de bajos recursos y baja capacidad institucional, que uno diría que ni siquiera tenía la capacidad de poder reformarse a sí misma.
Entonces, mucha gente me habla de estos factores al decir, bueno, obviamente no se iba a reformar a la policía. Y sin embargo, sí se llegó a reformar a la policía. Por eso es como que es tan notable el caso colombiano cuando pensamos hoy en policías como México, en las mexicanas, las de Centroamérica, varias policías de Brasil, sobre todo en Río de Janeiro, que mucha gente dice, bueno, obviamente estas policías no se les puede reformar porque comparten como varios de estos factores. Y sin embargo, vimos que en el 93, en el caso de la policía colombiana, sí se reformó, a pesar de esos factores. Bueno, entonces en la reforma del 93 observamos que sucedió a través de un catalizador, un evento, un hecho que fue la violación y asesinato de la niña Sandra Catalina Vázquez Guzmán en la estación tercera de la policía. Y este caso llevó a lo que yo llamo las convergencias de las preferencias sociales. Distintos sectores sociales que en general no estaban de acuerdo en relación a cuestiones de seguridad llegaron a unirse en una demanda por un cambio, por un proceso de reforma. Y a su vez, este fue uno de los pocos casos en la historia reciente colombiana que vimos una oposición política fortalecida. No voy a decir fuerte, pero sí fortalecida en el sentido de que vemos que tanto desde el mismo Partido Liberal tenía conflictos internos, y vimos también un fortalecimiento de la izquierda en ese momento a través del M19, que había llegado a ocupar ciertos espacios, sobre todo políticos, sobre todo en el Congreso y en la Asamblea Constituyente. Entonces estos dos factores contribuyeron a que se conformara este contrapeso al poder electoral, al poder estructural de la policía que les había comentado. Y bueno, entonces, a través de este cambio político que se dio en Colombia, se pudo dar este proceso de reforma. Ese es mi argumento en este caso. Y bueno, la reforma que se hizo en Colombia en el 93 realmente fue una reforma multidimensional, una reforma integral de verdad que implicaba cambios a sistemas de control externo y civil, un proceso de descentralización y desmilitarización, muchas medidas para profesionalizar y modernizar a la policía, cambios al sistema de reclutamiento y promoción y la creación de instituciones de participación ciudadana. Efectivamente, lo que se vio en Colombia fue a partir de este proceso de reforma, es que hubieron bastantes avances institucionales después del 93, que se puede resumir, por lo menos en una parte, en esta frase que viene también de una entrevista que realicé con un mayor de la Policía Nacional de Colombia. Antes del 93, dice el mayor, el policía que ingresaba de base podía tener 5º año de primaria, mientras que hoy en día la policía está apuntando a incorporar para oficiales y nivel ejecutivo a personal profesional que ya lleguen con título universitario, médicos, psicólogos, administradores, administradores de empresas, economistas, etc. O sea que en este ejemplo se puede ver una gran profesionalización y modernización de la policía, que también representa otros avances institucionales que se vio. Pero el caso de este mayor puntualmente también representa y simboliza la cuestión de los retrocesos que también existieron y los límites de estas reformas que sí se dieron. Este mismo mayor que yo entrevisté se vio posteriormente, poco tiempo después de nuestra entrevista, se vio implicado en el caso de la comunidad del Anillo. O sea que un policía bien formado, profesionalizado, etcétera, también se vio implicado en este gran escándalo bueno, de prostitución masculina, como se le ha llamado en este caso, pero otro ejemplo de gran deterioro institucional. Entonces, esta discrepancia, esta contradicción entre esos dos procesos, por un lado un avance institucional profesionalizador y por otro lado una persona que también participó de esos procesos, pero también se ve implicada en un gran caso de corrupción y deterioro. Y eso es lo que yo llamo la brecha reformista, en donde se genera una discrepancia entre la sustancia de la deficiencia institucional
que sufre una policía en este caso y el contenido de la reforma que se vive, se llega a ser aprobada. Y esto sucede por un proceso que yo llamo la sustitución estratégica de políticas. Y ese proceso básicamente consiste en que las policías usan este poder estructural que yo hablé de manera estratégica para poder sustituir reformas que amenazan su autonomía por reformas favorables que preservan su autonomía. Y básicamente, bueno, voy a pasar un poco esta parte para básicamente contar lo que pasó en el caso colombiano. Básicamente, la brecha reformista que yo había comentado sucede porque la policía colombiana apenas fue casi inmediatamente después de la aprobación de esta ley de reforma que fue aprobada en el año 93, esta ley integral, esta ley de reforma integral. La policía participó de este proceso, llevó a cabo este proceso de sustitución estratégica de reformas que les había comentado, sustituyendo esas medidas estructurales y de control externo por medidas operacionales y marginales, que básicamente limitan el rol de actores externos y dejan que la misma policía lleve a cabo sus propias reformas, sus propios cambios. Y lo que pasó como resultado de estas reformas operacionales y marginales es que la policía colombiana, por un lado, se dio la contradicción de que la policía colombiana llegó a ser considerada líder regional. La policía llegó a ser vista como muy profesionalizada, modernizada y de alta capacidad. Pero a la vez, lo que vemos posteriormente es una persistencia de la corrupción, de la violencia extrajudicial y de la represión. Y quería como resumir un poco nada más cómo se ve este proceso de sustitución estratégica de políticas, y cómo la policía usó su poder estructural para poder sustituir las reformas integrales y estructurales anteriores del año 93 por una serie de medidas operacionales. Entonces aquí tengo tres frases de 3 entrevistas con personas que participaron efectivamente del proceso de reforma, que estuvieron presentes, y básicamente hablan del proceso de la entidad de control externo y civil que se creó, que es el Comisionado para la Policía Nacional, y cómo la policía resistió a este actor que quiso ejercer control externo, que fue una resistencia realmente activa a esta figura. Y por otro lado, una medida de desmilitarización de la policía, que fue parte de la ley y que se quiso cambiar los grados militarizados. Y en ambos casos la policía resistió hasta que se tumbó al comisionado, y por otro lado que se abandonó la idea de desmilitarizar por completo los grados de la policía. Y la policía pudo ejercer esta resistencia por causa de su papel institucional, en este caso el control de la guerra contra las drogas y la relación cercana a los Estados Unidos, por su participación estructural en el tema de la guerra contra las drogas. Entonces lo que vimos en los años posteriores a la reforma del 93 es que llega el presidente Samper y una frase famosa de que dejemos que la policía se autorregule. Entonces ahí vimos que a través de esta presión ejercida por la policía, esta resistencia, la policía logra que el Ejecutivo diga básicamente está bien, ustedes mismos pueden autorregularse. O sea, el mismo Samper dijo que hay que eliminar este monstruo de control civil que es el comisionado. Entonces la policía sí tuvo un éxito en sus actos de resistencia para deshacer la reforma del 93. Pero en vez de volver a la situación anterior, lo que hizo la policía fue sustituir esas reformas estructurales, integrales, con reformas más operacionales, o sea, que tienen más que ver con cuestiones operacionales, pero que no cambian cuestiones estructurales de la policía. Entonces ahí casi inmediatamente después de la ley 62,
cuando se empieza a deshacer, se crea el plan de transformación cultural por parte del general Rosso José Serrano. Y básicamente ese plan consiste en varios ejes, pero dos de los tres principales son lo que se llama New Public Management, o sea, que es esta tendencia de que vamos a administrar entidades públicas como si fueran del sector privado, empresas privadas. Entonces, una cuestión de ver al ciudadano como un cliente, un enfoque en el performance, en evaluación, en medidas de evaluación, consultores privados, capacitaciones de liderazgo, planeación estratégica y toda esta cuestión de formación de líderes, o sea, pensar realmente como una empresa privada. Por otro lado, se crean mecanismos de policía comunitaria como los frentes de seguridad local, y se adapta también lo que se llama Problem Oriented Policing, colaboraciones con el sector privado y entidades públicas en torno a problemas puntuales de seguridad. O sea, todo esto, mi argumento es que todo esto tiene que ver con cuestiones operacionales, o sea, el día a día, prácticas cotidianas de la policía sin cambiar estructuras fundamentales y de control externo e interno que podrían realmente afectar cuestiones de corrupción y de violencia. Entonces, lo que vemos aquí en el caso de la Policía de Colombia, y voy concluyendo ya, para presentar un poco la contradicción, vemos una reducción de homicidios en el caso colombiano. Y no es para decir que la policía solamente es la entidad responsable por esa reducción de homicidios, pero las policías sí suelen asumir el crédito por la reducción de homicidios, entonces eso es lo que importa en este caso. También vemos mejoras en el tema de confianza de la sociedad. Desde los años que se implementó el plan de transformación cultural, vemos muy altos niveles de confianza de la policía, hasta llegar a esta serie solo llega hasta 2013, pero hasta entonces grandes mayorías de la población colombiana aprobaba de la policía según estas encuestas de Gallup. Y en medida comparada vemos que la policía colombiana termina siendo una de las más confiadas, las que más la sociedad confía dentro de los países latinoamericanos. Y estamos ahí llegando hasta 2011, ¿no? O sea que de 10 años a 15 años después del plan de transformación cultural, la policía ha realmente llegado a estos grandes avances institucionales. También la policía, como les dije, había llegado a ser vista como un líder regional, capacitando a otras fuerzas policiales, como en Centroamérica, sobre todo. Y también vemos una reducción importante en las violaciones a los derechos humanos por parte de la policía. Pero las reformas operacionales tienen también sus límites, porque vemos la continuidad de otras violaciones a los derechos humanos, como masacres, ejecuciones extrajudiciales y sobre todo represión a la protesta social por parte del ESMAD. Vemos también la continuidad de discriminación racial y víctimas fatales entre la población afrocolombiana, como demuestran los casos recientes en Puerto Tejada. También vemos obviamente los escándalos de corrupción, como ejemplo de la comunidad del Anillo. Pero por otro lado, estos límites y estas continuidades de violencia y corrupción se basan, creo yo, en cuestiones de la persistencia de la autonomía policial y la capacidad de la policía en proteger por encima de todo su autonomía. Entonces aquí tengo también dos frases de dos entrevistas que hice en Colombia en 2017, que sí básicamente demuestran una cierta incapacidad o inhabilidad de otras entidades del Estado de realmente ejercer un control externo civil de la Policía Nacional. Por un lado, el abogado de derechos humanos dice que básicamente es imposible llevar a un proceso penal a policías por cuestiones de violaciones y abusos del ESMAD. Por otro lado, entrevisté a una persona que ejerció el cargo de procurador delegado para la Policía Nacional, que cuenta básicamente de que él no quiere ponerle límites a la policía porque cree que eso sería como un abuso de su autoridad, a pesar de que básicamente esa es la función que debería cumplir, el control civil.
Y básicamente, esta frase no la pude traducir de la presentación anterior, así que les pido disculpas, pero básicamente uno de los miembros de la comisión de reforma que fue creada después del caso de la Comunidad del Anillo, básicamente dice que nosotros hicimos la recomendación de un control civil externo fuerte a la policía. Y básicamente dice que esto no ha pasado nada y probablemente no pasará nada, porque esto se requeriría una gran decisión política y realmente en este momento la idea es de no hacer olas políticas. O sea que básicamente meterse con la autonomía policial sería un gran movimiento político de la cual no existe mucha voluntad política ahora. Entonces lo que vemos es una Policía Nacional de Colombia que ahora vive una reducción en la confianza en la sociedad ahora. O sea, más personas ahora tienen una opinión desfavorable que favorable de la policía. Pero por otro lado, vemos que todavía persiste un gran apoyo al ESMAD, a pesar de grandes violaciones a los derechos humanos por parte de esa entidad. O sea que esa fragmentación, esas divisiones en la sociedad todavía persisten y entonces la pregunta sería, ¿qué posibilidades existen de una reforma ahora? Entonces, ahora que vemos estas grandes movilizaciones tras la muerte de Javier Ordóñez, si vamos a ver una voluntad política y social de enfrentarse nuevamente a este poder estructural de la policía. Bueno, paro aquí. eh, para ver si Muchas, puedo parar de compartir bien. listo, muchas gracias, Yanilda. Muchas gracias por esa presentación tan interesante. Entonces seguimos con la presentación de Juan Carlos Rodríguez Raga, con los resultados de su encuesta reciente en el Observatorio de la Democracia sobre la confianza en la policía. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a este conversatorio, a esta presentación tan interesante de Yanilda. Lo que yo les voy a mostrar son los resultados preliminares de un estudio que estamos terminando en todo el país, pero que ya terminó su fase de trabajo de campo en Bogotá, un estudio pública. Sin más preámbulos, voy a pasar a compartirles la pantalla, a ver si puedo hacerlo. Bien. Como les decía, es un estudio sobre confianza y percepciones de los ciudadanos sobre la policía. El estudio en realidad abarca muchas más cosas, pero lo que les voy a mostrar es simplemente lo que tiene que ver con la policía. Un poco de historia del Observatorio de la Democracia, que es este centro de investigación dentro del Departamento de Ciencia Política de los Andes, que codirijo con Miguel García. Llevamos haciendo estudios de opinión pública desde 2004. La mayoría de esos estudios corresponden al Barómetro de las Américas o el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, conocido también como el LAPOC. En 2020, el estudio 2020 no hace parte del Barómetro de las Américas, es un estudio nacional y como ven ahí, incluye regiones, 6 regiones en el país. Pero los resultados que les voy a mostrar corresponden a las 477 encuestas realizadas en Bogotá entre el 1 de agosto y el 9 de septiembre de este año. Ese es como el objetivo de la presentación. El primer resultado, para arrancar de una vez con los resultados sobre confianza en la policía, muestra que hay una profunda desconfianza en la policía. Apenas una cuarta parte de los ciudadanos dice confiar en la policía. La pregunta sobre confianza se hace en una escala de 1 a 7 y consideramos o incluimos dentro del porcentaje que confía en la policía las personas que contestaron entre 5 y 7 en esa escala. Y lo que vemos es que apenas el 25% de las personas dicen confiar en la policía. Quisimos ver si había entre la percepción de los ciudadanos con respecto a la policía y al ESMAD. Y en realidad no vemos ninguna diferencia. Es el mismo porcentaje, incluso un poquito más, el porcentaje de personas que confían en el ESMAD. Las diferencias no son muy altas y lo que se ve es, digamos, como un nivel de desconfianza grande.
más de la mitad de las personas no confían ni en la policía ni en el ESMAD. Queríamos ver si esto correspondía a algún perfil sociodemográfico de las personas, quienes confiaban o quienes no confiaban. Y en realidad, bueno, aquí se ve la evolución de la confianza en la policía desde 2004 hasta 2020. Como les decía, hemos hecho esta pregunta desde hace mucho tiempo y lo que vemos es una caída con algunas variaciones, fluctuaciones, pero la tendencia es una tendencia descendente claramente. Eso, digamos, si comparamos el dato que había en 2004 de 52% de personas que confiaban en la policía en Bogotá, con el dato de 25%, pues es una reducción a la mitad de la confianza en estos 17 años que sucedieron entre 2004 y 2007. ¿A qué corresponde esto? ¿Cuáles digamos, las características de las personas que no confían en la policía? No vemos ninguna diferencia ni entre hombres ni mujeres, o sea, no hay diferencia por sexo, no hay diferencia según rangos de edad, porque una hipótesis que podríamos tener es que las personas jóvenes confían menos en la policía que las personas mayores. No encontramos diferencias significativas en Bogotá que nos corroboren esa apreciación. Tampoco según nivel educativo parece haber diferencias, no, digamos, la desconfianza o la confianza no corresponde a esto. Miramos por ingresos y hay alguna diferencia que muestra que las personas de menores ingresos confían un poquito más en la policía que las personas que tienen ingresos superiores, pero la diferencia en realidad no parece ser mayor, digamos. Esto no nos da una idea de cuál es el perfil de la persona que no confía en la policía. Entonces, una relación que sí vemos es la relación de los ciudadanos con el gobierno nacional. Aquí vemos en la gráfica de la izquierda que las personas que confían en el presidente, confían más en el presidente, tienden a confiar más en la policía, ¿sí? Y lo mismo, las personas que aprueban la labor del presidente confían más en la policía. Entonces hay una relación, digamos, entre confianza en la policía y confianza en el gobierno nacional y en aprobación al desempeño del gobierno nacional. Ese es un primer hallazgo que vale la pena tener en cuenta. Esto no es, digamos, muy raro en la medida en que la figura del presidente en Colombia y en muchos países de América Latina tiende a arrastrar la confianza ciudadana en otras instituciones. Entonces, digamos, cuando cae la confianza en el presidente, tienden a caer con la confianza en otras instituciones. Eso no es, van más o menos atadas. Pero sí, digamos que queríamos mirar un poquito más adentro o más finamente cuáles son, digamos, esas experiencias que muestran o que podrían estar asociadas con la confianza o la falta de confianza en la policía. Y lo que encontramos está relacionado con la participación en las protestas. Aquí tenemos los datos de las personas que contestaron afirmativamente a la pregunta de si en los últimos 12 meses ha participado en una manifestación o una protesta pública. Y aquí vemos un salto enorme entre 2018 y 2020 del porcentaje de personas, de bogotanos, que han participado en protestas. Pasamos en 2018 del 12% al 26% en 2020. Entonces ha habido, digamos, una gran afluencia de ciudadanos que se han volcado a las calles, especialmente en el año pasado y este año. Vemos que, digamos, la inmensa mayoría de quienes dicen haber participado en protestas mencionan o relacionan, digamos, esa participación a las marchas del paro nacional de hace un año. Más o menos por esta época, hace un año, se estaba fraguando el paro nacional del 21 de noviembre del 2019. Entonces, digamos, esta participación nueva, digamos, o este salto en la participación en protestas en Bogotá corresponde fundamentalmente a ese movimiento del paro nacional. Y lo que vemos es que esa experiencia de participación en las protestas sí genera, digamos, una diferencia importante en la confianza en la policía. En esta gráfica vemos cómo en 2018
No había diferencia en la confianza en la policía entre las personas que sí habían participado en protestas y las que no, mientras que en 2020 la diferencia es notoria. Entre 2018 y 2019, la confianza en la policía de los que no participaron en protestas permanece igual, alrededor del 32%. Mientras que entre las personas que sí participaron en protestas, y recuerden que esa participación corresponde fundamentalmente a las marchas del paro nacional del año pasado, pero no solamente a esas, la confianza salta de 37% a 3%. Entonces ahí hay una caída muy importante en la participación, en la confianza en la policía. Digamos, uno podría lanzar la hipótesis de que la confianza en la policía en últimas está mediada por la experiencia que puedan tener las personas con la institución. Digamos, para las personas que no participan en protestas, que es donde se dan estos choques tan importantes de los que marchan con la policía, para las personas que no se involucran en este tipo de actividades, pues la confianza no varía, es la misma, pero las personas que sí se involucran muestran, digamos, una caída en la confianza justamente por ese manejo y los abusos policiales frente a las personas que marchan. Queríamos también mirar un poquito más cuáles son las percepciones que tienen los ciudadanos en relación con la policía. Y lo que vemos es que para 2/3 partes de las personas en Bogotá ven a la policía por lo menos una vez al día, los ven patrullando. El 31% dice que los ven patrullando varias veces al día, el 36% dice que por lo menos una vez al día. Entonces, digamos, alrededor de 2/3 partes de los ciudadanos en Bogotá ven a la policía, están, digamos, presencian el patrullaje de la policía, son testigos de esto. ¿Cuál es, digamos, la percepción que tienen de esa presencia policial? Cuando les preguntamos cuál es el actor que garantiza la seguridad en su barrio, apenas una tercera parte menciona a la fuerza pública. Otra tercera parte, o un poquito menos, tal vez una cuarta parte, menciona seguridad privada, pero entre vecinos y familia se va, digamos, una proporción importante. Entonces, los ciudadanos ven que la policía está patrullando, pero no sienten que sea la policía ni la fuerza pública en general la que en general se encargue de la seguridad del lugar donde viven. Esa responsabilidad no parece ser de la fuerza pública, o por lo menos la gente no la percibe así, sino de otras instancias privadas, ya sea compañías de seguridad privada o unas formas de organización en la comunidad, familiares o de vecinos. Entonces, ese es un primer contraste. Ahora, cuando les preguntamos ¿qué hacen para protegerse de la delincuencia? Apenas un poquito más de la tercera parte dice o menciona pedir ayuda a la policía. La mayoría de la gente, digamos, como que opta por otras medidas de seguridad, como cambiar sus rutas o cambiar su comportamiento, mejorar la seguridad de sus hogares. La policía no parece ser el recurso para protegerse de la delincuencia, por lo menos para la mayoría de los bogotanos. No parece ser el recurso que mencionan directamente como ese actor que los protegería frente a la delincuencia. También les preguntamos, bueno, en caso de que usted necesite llamar a la policía porque alguien se mete a robar a su casa y usted los llama, ¿usted cuánto espera que se vayan a demorar? ¿Sí? Y lo que vemos es que para 2/3 partes, esa respuesta policial dura más de media hora. Digamos, no es una percepción que tengan los ciudadanos de la celeridad con la cual la policía acudiría a proteger su hogar, y eso, digamos, explica por qué las personas no piensan en llamar a la policía cuando sienten que tienen amenazas a la seguridad en su casa. Ponen candados o, si no es en su casa, se van por otros lados o cambian de comportamiento. La
policía no es ese recurso y en parte está porque no consideran que la policía actúa con celeridad y con diligencia frente a esas necesidades ciudadanas. Más grave todavía es esta pregunta que ¿qué tan de acuerdo está con que cuando usted ve a un policía piensa que está allí para protegerlo? Apenas la mitad de las personas creen eso. Una tercera parte está en total desacuerdo con esa afirmación. Un 15% pues ni está de acuerdo ni en desacuerdo, pero solamente la mitad piensa que la policía está para la protección ciudadana. Cuando, digamos, todos sabemos que debería, esa es, digamos, la función de la policía. Entonces, la policía, una policía que no acude con celeridad, una policía que puede estar patrullando todo el tiempo, pero no es, digamos, la persona o el actor que se encarga de protegerme como ciudadano, en parte porque yo no siento que esté ahí para proteger. ¿Mm? Más grave todavía, cuando les preguntamos, ¿para usted la Policía Nacional respeta los derechos humanos de los colombianos? Más de la mitad está en desacuerdo con esa afirmación. Apenas una cuarta parte está de acuerdo con decir que la policía protege los derechos humanos. Entonces, es una visión de la policía como una policía ineficaz, una policía que no protege, una policía que viola los derechos humanos. Y para las personas que marchan o que participan en protestas, una policía en la cual no se puede confiar. Esto, digamos, es a grandes rasgos los hallazgos que tenemos de este estudio que, como les digo, es un estudio nacional, pero los resultados que mostramos acá son apenas los resultados de Bogotá, que son los que alcanzamos a tener, digamos, completos y que en realidad son los que pueden considerarse como relevantes de acuerdo con los hechos recientes que han enfrentado a la policía con la ciudadanía. Entonces, eso era todo. No sé muy bien cómo se deja de compartir. Ya. Muchas gracias, Juan Carlos. Con gusto. Bueno, pues pensando en motivar como el diálogo entre estas dos presentaciones, bueno, las preguntas son muchísimas y pues quería empezar por preguntarle a Yanilda, pues a la luz de su investigación, no solo en Colombia, sino en Brasil y Argentina, y bueno, de su conocimiento del caso de Estados Unidos, que sé que también es uno que ha trabajado. O sea, ¿qué lugar tiene este concepto de confianza en la policía en los procesos de reforma o no reforma? Digamos que uno podría saltar como a asumir, listo, hay enorme desconfianza, hay enorme insatisfacción, tienen una imagen, digamos, muy malita en la opinión pública. Luego, aquí hay una oportunidad para la reforma. Pero bueno, pues viendo el esquema que presentas en tu presentación con base en la investigación comparativa, es claro que la cosa no es tan sencilla, pero sí me queda como esa duda de, al menos es un elemento que contribuye a las posibilidades de reforma, puede por el contrario atravesarse en las posibilidades de reforma. Entonces, bueno, te quería plantear esa pregunta como para abrir la discusión. Claro, o sea, básicamente me preguntas si hay como una relación entre los niveles de confianza en la policía y las posibilidades de hacerse una reforma. Exacto, sí. Sí, pues creo que em, lo que yo he visto en mis investigaciones es que básicamente esa relación no es tan directa como uno pensaría. Por ejemplo, si vemos el caso de la policía de Buenos Aires en los años 90, llegamos a ver que solamente, digamos, en los años anteriores a la reforma, menos del 10% de la población decía que confiaba en la policía. Y sin embargo, vimos varios ejemplos a mediados de los años 90, antes de que efectivamente se dio una reforma,
no se, o sea, no se hacía la reforma, a pesar de que había como una opinión casi unánime en la sociedad de que la policía bonaerense en ese momento estaba en una crisis gravísima y que nadie confiaba en la policía. eh, digamos, la reforma no se hizo hasta que el partido del gobernador perdió las elecciones legislativas. Entonces, la cuestión de la opinión pública y la cuestión de la confianza de la policía, en la ausencia de una competencia política, de una posición política que pueda amenazar realmente al Ejecutivo, es poco probable que se va a ver una reforma, una de esas reformas integrales a la policía. Otra cosa en relación a la confianza, creo que es excelente que Juan Carlos mostró varias formas de ver eh, la cuestión entre la relación entre la policía y la sociedad, porque otra cosa que vemos muchas veces es que a pesar de bajos niveles de confianza en la policía, aún así vemos, por ejemplo, una preferencia por gran parte de la sociedad, a veces más de la mayoría, en darle más autoridades a la policía, en darle más facultades y en darle más posibilidades de, por ejemplo, de actuar por fuera de la ley. Entonces, si uno ve las encuestas, digamos, del no, del Barómetro de las Américas, vemos algunas encuestas, algunas respuestas contradictorias a ese estilo, que a pesar de que hay bajos niveles de confianza en la policía, vemos en otros casos que la mayoría de los de distintos países quieren aumentar las facultades de la policía. Entonces, esas condiciones no se prestan a una reforma porque es como que, bueno, es lo que hay. Es esta policía que no confiamos, pero digamos, no vemos otras alternativas. Entonces, a veces es un factor que podría ayudar, pero no es suficiente para, digamos, según mis investigaciones, para realmente llevar a una reforma. Claro. Y bueno, pues aquí metiendo un poco la cucharada, especulando un poco. Bueno, confianza puede ser también muchas cosas. O sea, puede ser no confío porque se comporta mal o hasta no confío porque no se comporta lo suficientemente mal. Eh, entonces, sí, pues es un concepto como difícil de interpretar. No sé, Juan Carlos, si quisiera pues, agregar algo. No, yo tengo sobre todo como preguntas, o sea, digamos, a mí me da la impresión de que la desconfianza en la policía es una condición tal vez necesaria, pero pues claramente no suficiente para que exista reformas. Se necesita, digamos, supongo yo, una coalición política que sea capaz de canalizar esa desconfianza y ese descontento en la policía. Eh, pero yo me preguntaba, y era una pregunta para Yanilda, no sé si en tu investigación te diste cuenta hasta qué punto son sensibles los organismos de policía a la percepción de los ciudadanos, o hasta qué punto son impermeables, digamos. ¿Les da lo mismo que la gente confíe o no confíe, o hay algún tipo de no sé, de sensación de accountability frente a la ciudadanía con las encuestas, o cómo, ¿qué te dice tu investigación al respecto? Pues yo diría que dentro de mis investigaciones, vuelvo a hablar de esta cuestión de la fragmentación de la opinión pública. Que básicamente en nuestras sociedades desiguales vemos que hay grandes diferencias en cómo la sociedad civil, la sociedad, digamos, en su conjunto, piensa sobre la policía. Ahora no me acuerdo cuál fue la pregunta, pero había una en donde el 50% sí pensaba, sí estaba de acuerdo de que la policía, no sé si era la pregunta que mostraste donde era como que el 50% cree que la policía representa la seguridad o algo así, la tercera parte decía que no y la otra indiferente, no me acuerdo. Pero ese nivel de fragmentación es uno de los factores que sostiene la continuidad, digamos, de estos problemas, porque la policía, los policías que yo he entrevistado, que ya suman más o menos como ciento y pico de policías entre los tres países, eh, son policías que saben distinguir y diferenciar a la sociedad y dicen, bueno, básicamente los que están con nosotros son los que cuentan, estos son digamos, los ciudadanos, digamos, importantes, ciudadanos de bem, como los buenos ciudadanos, como dicen en Brasil, y los demás son
personas que están en contra de la policía, que nunca van a estar con nosotros. Entonces, mientras mantengan un sector de la sociedad que quizás en Colombia no tenga este recorte socioeconómico en la actualidad, eh, pero en cambio en los casos de Colombia, en los casos ciertamente de Estados Unidos, digamos, las clases sociales más altas, las clases, digamos, las personas blancas, suelen confiar más en la policía en Estados Unidos que las minorías raciales o las personas de bajos recursos. Entonces, las policías sí saben apegarse al sector de la sociedad que confía en ellos. Y cuando ellos ven que entre esos sectores disminuye la confianza, ahí es cuando empiezan a actuar. Básicamente es lo que yo veo, y diría que lo mismo para los políticos. Digamos, ellos saben cómo ignorar a las personas que siempre critican a la policía. Aquí, ahora que mencionas el aspecto de clase, pues creo que uno de los hallazgos más impactantes del estudio de Juan Carlos es que la relación que encuentran es un poco contraintuitiva. Encuentran que la gente de menores recursos es la que parece confiar más. No sé, o sea, creo que aquí lo estoy invitando un poco a la especulación, bueno, a los dos de hecho, pero ¿por qué estamos observando eso en estos datos? ¿Qué podría explicar esa relación? No sé, es difícil de especular al respecto. Digamos, hay una cosa que hemos encontrado recurrentemente, es que las personas, no sé si más afluentes, pero sí más educadas, tienden a ser más críticas de, digamos, de la actuación de los gobiernos en general, digamos, eso sí lo hemos encontrado. Aquí no encontramos diferencias en nivel educativo. Yo la verdad no sabría no sabría decir si corresponde a ese fenómeno, digamos, de que las personas más educadas y más pudientes tienden a ser más críticas en general. eh, y la verdad es que no tengo tampoco tantos antecedentes de mirar solamente el caso de Bogotá. En el caso nacional, pues uno se puede encontrar más diferencias, pero en el caso de Bogotá no sabría, no tendría una respuesta, digamos, con la cual me sintiera cómodo especulando. Bueno, una hipótesis, digamos que sí ha generado mis entrevistas y mi trabajo etnográfico en distintas comunidades, eh, principalmente en Brasil, es que las comunidades de bajos recursos suelen depender más de la policía, por la ausencia de otras entidades del Estado. Entonces, puede ser que la policía no crea que esta policía es la gran policía, pero es lo que hay. O sea, no tenemos otros recursos, otras entidades del Estado a las que podamos acudir ante distintas problemáticas. Entonces, para la cuestión de generar la seguridad, eh, lo que vemos es que dependemos de esa policía. Entonces, en otro artículo que escribí, hablé bastante sobre eso y hablé como de las cuestiones que observé en distintas comunidades de bajos recursos. Policías repartiendo canastas básicas, o sea, de comida para comunidades pobres, policías que administran equipos de fútbol, he visto telecentros, bibliotecas en estaciones de policía. O sea que en un caso estuve en una reunión comunitaria donde una señora contaba que la misma policía fue quien la llevó al hospital cuando estaba por parir, porque a su barrio no llegaba la ambulancia. Eh, entonces, una hipótesis sería eso, que la ausencia de otras entidades del Estado y otras instituciones sociales, y la presencia de la policía en ciertos casos también puede hacer la evaluación de la policía sea mejor, un poco mejor, si bien no es espectacular, pero un poco mejor entre esos sectores porque no tienen otras entidades para recibir ese tipo de servicios. Gracias, Yanilda. Y bueno, en el chat de YouTube nos comparte Carolina que Juan Ferro coincide con esta idea, que digamos, él afirma, esto confirmaría que la teoría de la ausencia del Estado en Colombia es coja, mucha presencia de la policía y a la vez que muy baja legitimidad de la misma.
Bueno, pues quisiera abrir el evento a comentarios o preguntas del público. Ya tenemos una de Juan de Brigard en el chat, entonces pues la voy a leer. Bueno, de hecho son dos. Pregunta, en el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, uno de los principales argumentos para reformar la policía es que sus tareas exceden las de la mera seguridad. Deben ocuparse de asuntos como lidiar con problemas de drogadicción, violencia doméstica, salud mental. Eh, ¿Consideran ustedes que este argumento también es válido para América Latina y en particular cómo ven la relación de la policía con la salud mental en la región? Bueno, solo muy brevemente, en mi trabajo de campo lo que yo sí observé es que también la policía, bueno, como dije en las respuestas a la pregunta anterior, la policía termina ocupando muchos roles en la sociedad y sobre todo en las comunidades más pobres. Eh, y básicamente es así en Estados Unidos también, o sea, cuando hay conflictos sociales, otras cosas en las clases, en las altas clases sociales, no suele ser la policía quien llega a atenderlas. Pero lo que sí he visto es que la policía termina asumiendo cada vez más problemas en relación a problemas sociales, cuestiones de drogadicción, cuestiones de personas en situación de calle, cuestiones de infancia, cuestiones, bueno, muchas cosas que muchos policías no dirían, esta es mi función. Y esto es algo que, por un lado, hace parte de la policía comunitaria, que una filosofía de policía comunitaria es que la comunidad nos debería ver atendiendo a otras cosas de una forma no armada, no tan punitiva, no represiva, para que podamos interactuar de otra forma, no solamente cuando se trate de cuestiones criminales. Pero por otro lado, lo que termina haciendo la policía, y sobre todo en Estados Unidos, pero también en América Latina, es el usar las mismas herramientas para el delito para otros problemas sociales. O sea, entonces en Estados Unidos las policías están en las escuelas y llevan presos a niños. O sea, cada tanto hay noticias de las policías llevando presos a niños de 6 años, ejerciendo una grave violencia contra una niña de 14 años. Entonces una discrepancia también es esa, de que la policía entra en otros espacios sociales, pero con las mismas herramientas que usa supuestamente para combatir el delito. Entonces eso genera esa contradicción para mucha gente, pero obviamente el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, digamos, es diverso, pero en general no cree mucho en la reforma, ¿no? Están hablando mucho más ahora de la cuestión de la abolición, digamos, de la policía y de retirar el financiamiento de la policía. Eh, y creo que tiene que ver con eso, que la presencia que ha tenido la policía en esas comunidades en los Estados Unidos ha sido más represiva que social. Tenemos Sí, otras dos preguntas. Ah, ok, puedo meter siga Juan puedo Carlos. meter la Claro, claro. cucharada. Me surgen preguntas para Yanilda. Eh, Dos preguntas fundamentalmente. Si tú crees que existen diferencias en las posibilidades de reforma dependiendo de la estructura de la policía, pensando en el contraste entre, digamos, estados o países federales que tienen policías locales con cierta autonomía, comparándolo con el caso colombiano que tiene una policía nacional, eh, digamos, con jerarquía de nivel nacional. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, de acuerdo con tu marco analítico de combinar las preferencias ciudadanas con la oposición realista, digamos, la abolición de la policía no parece ser una opción realista en Estados Unidos, pero una reforma podría ser eh, en esta coyuntura. ¿Tú crees que, digamos, las condiciones, de acuerdo con tu marco analítico, estarían dadas para una reforma profunda para las policías en Estados Unidos? Bueno, yo creo que
una de las cosas que yo quise hacer al escoger los casos que escogí para estudiar en mi libro es que mostrar que la estructura federal o unitaria de un país no es el factor que explica si vamos a ver una reforma o no. Porque en el caso de la policía de la provincia de Buenos Aires, dentro de un país federal, vimos una reforma casi idéntica, bueno, no idéntica, pero súper parecida con la reforma que se dio en Colombia, un país unitario, ambas en los años 90. Eh, y vimos que en ambos casos fueron factores políticos, digamos, dinámicos, no un factor institucional estático como lo que sería el sistema unitario federal o federal. eh, y entonces creo que en ese caso no es lo que explica la variación en esa variable, pero sí creo que tiene que ver con otras cuestiones. Por ejemplo, los mismos factores políticos o factores parecidos políticos operan a nivel municipal, o sea, un alcalde o alcaldesa que controla la policía y que responde a presiones sociales y a una posición política, responde a factores parecidos a un gobernador o a un presidente, que básicamente son digamos, si voy a perder estas elecciones o no, si decido reformar o no a la policía. Y entonces yo diría que son más estos factores políticos dinámicos los que cuentan. En relación a esta cuestión de solo para decir que la estructura federal o unitaria también podría decir, pues tenía que ver más en la cuestión a nivel de implementación, por ejemplo. Ahí podría complicarse más, pero en el nivel de si se va a hacer una reforma, no, yo diría que no tanto. Eh, la abolición, si existen las condiciones en Estados Unidos para una reforma profunda o para la abolición, yo creo que dentro de lo que se llama abolición, digamos, es como un eslogan que llama mucho la atención, pero hay muchas cosas que tienen más como un tenido de reforma, porque, por ejemplo, retirar a las policías de las escuelas es una reforma. Retirar a las policías de tratar cuestiones de salud mental es una reforma. Pero aquí se ha hecho como una distinción entre esas dos cosas como si no se relacionaran en distintas medidas que caen en ambos campos. Eh, yo creo que las condiciones políticas en distintos niveles municipales sí están dadas para ciertas reformas, pero en otros casos vemos que no. Por ejemplo, en la ciudad de Chicago, donde vivía anteriormente, vemos que la falta de alternación política básicamente hace que la alcaldesa, en este caso, el alcalde anterior, no sientan una gran presión política en reformar, porque a pesar de que la gente esté en las calles, a pesar de que mucha gente desconfíe de la policía de Chicago, realmente no hay una alternativa política para decir que, bueno, yo sé que yo temo que podría perder las próximas elecciones si no reformo la policía. Entonces vamos a ver realmente en qué resultan todas estas movilizaciones en casos en donde no existe estas condiciones políticas para una reforma. Y a nivel nacional, habría que ver, ahora tenemos unas elecciones presidenciales donde hay o sea, estamos todos como una gran ansiedad por ver qué pasará, ¿no? Porque la verdad que está muy dividida el país en ese sentido, pero hay que ver si en ese contexto, dependiendo de quién gana, si realmente se mantiene la movilización para presionar para que se haga realmente una reforma. Pero esa reforma va a ser limitada porque las policías al final son controladas por los municipios. Entonces, bueno, eso diría que esa sería mi respuesta incompleta a tu pregunta. Ya que pues estamos hablando de las campañas pues, no reformistas, sino pues, un poco más hacia la abolición o desfinanciamiento, etcétera. Es de hecho un discurso que empieza a sentirse un poco en América Latina. Quisiera pues rápidamente si pudieras comentar sobre eso, cómo lo has visto en Brasil en particular. Aquí en Colombia hay algunas voces un poco tenues, pero empiezan a surgir. Sí, pues creo que también lo he visto muy poco em, en América Latina, pero sí está llegando a distintos espacios.
sobre todo en el movimiento negro, en el caso de Brasil, personas que han vivido décadas en democracia, pero de unas policías autoritarias que realmente em, han actuado con una gran violencia hacia la población negra y pobre sobre todo. Entonces creo que hay una cierta eh, atracción a esta idea de que la policía no, la policía y las cárceles no son las respuestas a nuestros problemas y que básicamente solamente generan más violencia contra nuestras comunidades. Y entonces yo creo que está ganando un poco de espacio, a pesar de que no tiene como el nivel de apoyo no es o sea, no tiene apoyo mainstream en Estados Unidos todavía, pero sí tiene más apoyo de lo que hemos visto en América Latina. Pero existen ciertos espacios ya abolicionistas en Estados Unidos, digo, en América Latina, que digamos, como lo que mostró Juan Carlos en relación a la gran cantidad de personas que piensan que la seguridad viene de su seguridad privada o de sus vecinos. O sea, que relativamente poca gente, a pesar de, como dijo Juan Carlos, es la función de la policía, pero que relativamente poca gente ve a la policía como la entidad que les brinda seguridad. Entonces, en cierta forma, sí existen una versión de espacios abolicionistas y de pensamientos abolicionistas, aunque no se les llame con ese eslogan, ¿no? Con esa filosofía del abolicionismo. Entonces, creo que sí, hay que observar en los próximos años para ver si se mantiene el tema policial en la agenda pública y si este termina siendo como una de las demandas de ciertos de sectores activistas en la sociedad, porque dentro de todo básicamente está en sectores activistas en Estados Unidos. Entonces yo diría que probablemente también lo veremos en sectores activistas en América Latina, pero la cuestión es en ambos casos si se va a llevar a un nivel más mainstream en la sociedad. Antes de seguir, quería pues preguntarte a ti, preguntarles a los dos si les parecería bien ir unos 10 minutos más para responder las preguntas que tenemos. Habíamos acordado terminar antes, pero bueno, si les No hay parece bien. problema, no hay problema, claro. Listo, muchas gracias. Entonces, pues tenemos una pregunta de Ana Villalba Castro que plantea la siguiente pregunta. ¿La reforma a la policía en Colombia pasa hoy por la instancia legislativa o lo que debe hacerse es reformarla desde adentro y desde el Ministerio de Defensa? Bueno, Esta es una... perdón. No, dale, Yanira. Bueno, yo diría que digamos, el principal hallazgo de mis investigaciones, y digamos, y por eso hice esta presentación en donde se habló de cómo la policía resistió, una policía que se quiso hacer a través del legislativo, un proceso de reforma que se quiso hacer desde afuera para adentro, y cómo la policía poco a poco fue sustituyendo ese proceso de reforma dirigida hacia lo externo, o desde lo externo para la parte interna, y sustituirlo con unas reformas que la policía misma podía dirigir. Digamos, esta frase de Samper, de que dejemos que la policía se autorregule. Eh, Creo que queda muy claro que la policía autorregulándose llega, eh, no llegará muy lejos. La policía autorregulándose podría lograr ciertas cosas, pero la falta de un control externo civil va a generar problemas gravísimos como lo que estamos viendo en la policía colombiana. O sea, yo estoy convencida de que la autonomía policial en este caso eh, eh, lleva a la posibilidad de más violaciones a los derechos humanos, más corrupción, y menos transparencia en relación a lo que sabe la sociedad sobre la actuación de la policía. Entonces, yo creo que, pero el otro lado de eso, de lo que acabo de decir, es que obviamente estas reformas que vienen desde afuera, que implican una fuerte participación de entidades civiles en el control externo de la policía, a ver, no suelen durar.
la policía tiene mucho éxito en resistir ese tipo de reforma. Entonces, nos vamos por la versión limitada de una reforma dirigida totalmente internamente por la policía, o nos vamos con una reforma más integral, más fuerte, más profunda desde afuera, pero que va a encarar una gran resistencia policial. Esas son las dos opciones, creo yo. Pues no sé, agregaría yo especulativamente que desde adentro sería pues un caso de sustitución estratégica como lo planteas tú. Sí, yo lo que preguntaría es qué tan productivo sería tratar de no entender la policía como algo monolítico y pensar, digamos, si existe, digamos, dentro de la misma organización, el mismo cuerpo policial, acciones que se puedan utilizar por parte de una coalición política para buscar reforma, digamos. Creo que si hay una resistencia monolítica a la reforma, pues ahí no hay chance de hacer nada por más presión externa que haya, porque como mencionaba Yanilda, el poder de chantaje que tiene la policía sobre el poder civil es muy, muy fuerte. Pero son esas fisuras internas las que podrían dar cuenta, no solamente, digamos, encontrar una coalición política que presione, y ahí yo pienso inevitablemente en el papel que pueda tener, digamos, la posición política privilegiada que tiene en este momento la alcaldesa de Bogotá, que en un momento dado, hace unos meses, en un tuit hizo una de impotencia que paradójicamente me pareció tener una potencia política muy fuerte, y es: la policía simplemente no me hizo caso, yo les dije que hicieran tal cosa y la policía no me hizo caso y pasó lo que pasó en septiembre. Esa declaración de impotencia tiene un poder político importante en el sentido de que se puede canalizar ese descontento, pero siento que sin esas facciones dentro de la policía, pues yo creo que ahí hay una resistencia muy fuerte a cualquier tipo de reforma. No sé, Yanilda, si puedes comentar un poco sobre esas, bueno, sobre ese carácter no monolítico de las instituciones policiales. Sí, estoy totalmente de acuerdo de que yo diría que probablemente en la mayoría de los casos existen distintas facciones en las policías. Em, por ejemplo, en el caso de la policía de la provincia de Buenos Aires, efectivamente la coalición que estaba, bueno, en realidad fue una cosa unánime, casi unánime entre los partidos políticos cuando se aprobó esa reforma, pero que sí se unieron, a quienes les tocó implementar la reforma, se unieron a sectores de la policía que sí estaban a favor del cambio, que vieron que aquí había una oportunidad para que yo pueda avanzar institucionalmente, y básicamente como que le dieron más protagonismo a esos sectores. Entonces sí estoy de acuerdo que la policía, digamos, no es una entidad unitaria, o sea, no es monolítica en ese sentido. Em, pero las policías también, como muchas burocracias, digamos, suelen construir con la comprensión de sus intereses de una forma, o sea, a pesar de que yo pueda no estar, yo pueda discrepar con muchas cosas que estén sucediendo dentro de la institución, tenemos que proteger a la institución de estos otros actores externos. Em, entonces yo sí he visto como que a pesar de que haya divisiones, em, que las policías se unen cuando ven una amenaza externa. Eh, entonces yo creo que he visto ejemplos de ambas cuestiones, y creo que sí habría que estudiar un poco más bajo qué condiciones se puede fortalecer a las facciones que están en pro de una reforma. Gracias, Yanilda. Hay una pregunta que hace Edi Santiago Gutiérrez desde YouTube, y es que, bueno, desde una perspectiva más histórica, autores como Pizarro o Borrero plantean que a partir del discurso de Lleras de políticos a lo político, militares a lo militar, se institucionalizaron los obstáculos para, para el rol de los civiles en asuntos militares y, pues bueno, en este contexto policiales. Eh,
esta explicación, esta interpretación, pues digamos, planteada, él podría extenderse a la resistencia de la institución a reformarse. Yo creo que sí, yo creo que en cierta forma bueno, si entendí bien la pregunta, las instituciones policiales, sí como muchas burocracias, se entienden como que nosotros somos los expertos y los que sabemos de seguridad somos nosotros. Y he visto que en los tres casos, cuando se han implementado procesos, por ejemplo, de participación ciudadana, hay un cierto resentimiento cuando un ciudadano que quiere venir y decirle decirle a la policía cómo debería actuar, cómo debería garantizar la seguridad en su comunidad. Entonces sí hay como una resistencia y esta actitud de que los que sabemos de seguridad somos nosotros y cómo se atreven a venir a decirnos cómo debemos actuar. No sé bueno, en realidad, no sé si llegué a leer la frase de un ex general de la policía colombiana cuando se trataba del comisionado para la policía. Decía, este tipo llegó y pensaba que mandaba sobre la policía. O sea, se creía que efectivamente su papel era mandar en cuestiones disciplinarias en relación a la policía, pero que había una resistencia de los altos mandos de decir como que un civil nos quiere decir a nosotros lo que debemos hacer. Entonces persistió esta idea de quien debería ser responsable de cuestiones de seguridad y de de cuestiones policiales internas es la misma policía. Entonces, esta actitud yo creo que sí hace parte de esa resistencia o de la motivación de ejercer la resistencia a los procesos de reforma. O sea, una identidad institucional muy fuerte que debe ser protegida. Y por eso decía yo que la cuestión de las facciones muchas veces se terminan cerrando cuando se trata de proteger esta identidad y esta autonomía institucional. Jairo Enrique Suárez Álvarez pregunta por YouTube una pregunta que me parece muy interesante, con más precisión, ¿qué significa democratizar la policía? Y pone entre paréntesis que puedan votar, que la gente elija a sus policías. Creo que es una oportunidad para, bueno, abordar esa parte de tu investigación que comentaste, pues de este concepto de policía autoritaria, que, pues, ¿cuál es ese desarrollo conceptual que tú propones en el trabajo? Justo, yo dicto una clase sobre temas de policía, ciudadanía, y esta es exactamente la pregunta porque la semana que viene vamos a hablar de ese tema y es exactamente como me lo planteó un estudiante. Bueno, ¿y qué es esto de democratizar la policía? Em, bueno, la distinción que yo hago es, si uno lee una serie la literatura, digamos, la ciencia política sobre policías en regímenes autoritarios, vemos ciertas características. Son policías que básicamente sirven principalmente en los intereses del líder político. O sea que el gobernante, de preservar a los gobernantes en el poder es la principal función que cumplen las fuerzas policiales en sistemas autoritarios. Eh, Además de servir principalmente a los intereses políticos del líder, no se apegan a los límites de la ley, a los límites del Estado de Derecho. Y finalmente, son policías que no son sujetas a controles externos, a la accountability externo, mejor dicho. Y bueno, yo llegué a pensar esta cuestión de policía autoritaria en democracia, que básicamente, pero esto se parece mucho a las policías que yo estudio, a pesar de que efectivamente vivimos supuestamente en democracia. Hay muchas policías que tienen esas características que son definidas por estos estudiosos de sistemas autoritarios, de policías en sistemas autoritarios, y sin embargo vemos que muchas policías en democracia mantienen esas características. Entonces yo desarrollo el concepto de policía democrática o de reformas que promueven una policía democrática, lo que es el contrario. En vez de defender principalmente los intereses políticos del líder,
la policía se concentra básicamente, principalmente en la protección de la ciudadanía, o sea, darle seguridad a la ciudadanía con la voz, o sea, con la participación de la ciudadanía. Por otro lado, es una policía cuyas acciones se limitan por el Estado de Derecho, o sea, se apegan a lo que dice la ley y el Estado de Derecho. Y por otro lado, son policías que sí se apegan y que son sujetas a procesos de accountability externo, que sí tienen que sí tienen controles externos robustos. Entonces, esas tres condiciones yo diría que son los que distinguen a las policías autoritarias de las policías democráticas. Y no necesariamente si es una policía en un régimen autoritario o en un régimen democrático. Y hay distintas versiones de lo que implica con la participación de la ciudadanía. Por ejemplo, en Chicago hay una propuesta que es promovida desde la sociedad civil que dice que debería haber un consejo de la policía que es totalmente elegido por los ciudadanos. O sea, en vez de ser personas nombradas por el alcalde, que sean personas todas que son elegidas por la ciudadanía y que tengan poder total sobre todo lo que tenga que ver con la administración de la policía. Eh, y que este accountability electoral hará que la policía en sí sea más democrática. Entonces hay distintas versiones de qué quiere decir cada cosa, pero digamos, servir los intereses de la ciudadanía y no de los políticos, apegarse a los límites del Estado de Derecho y accountability externo son los tres factores que yo defino como policía democrática. Muchas gracias, Yanila, por esa respuesta. Hay una pregunta sobre la encuesta, sobre los datos del observatorio. Pregunta Diego Quintero Mogollón. Se me hace muy curioso que la diferencia entre la confianza de la policía y el ESMAD es prácticamente mínima. Yo juraba que iba a ser muy grande por el rechazo más contundente al ESMAD. ¿Hay alguna razón para justificar que no haya esa diferencia? Digamos, yo me atrevería a decir que para la gran mayoría de los ciudadanos no hay diferencia. O sea, el ESMAD y la policía son dos cosas que son lo mismo, digamos. ¿Sí? No se distinguen, así como para mucha gente en las encuestas hemos visto, no hay tanta diferencia entre la Corte Suprema y la Corte Constitucional, que ahí hay más diferencias, incluso en la policía, pues son ambos cuerpos policiales, la policía y el ESMAD, y no, digamos, lo que muestra esta respuesta o estos datos que mostramos, que en parte queríamos mirar a ver si existía esa diferencia, es que no existe, digamos, una identidad particular del ESMAD separada de la policía que jale percepciones distintas. Entonces, simplemente lo que yo veo es que para los ciudadanos policía y ESMAD son lo mismo y, digamos, los niveles de confianza son iguales. No hay una, digamos, imagen negativa particular del ESMAD con respecto a la policía, sino que son lo mismo. No sé, Yanilda, si en tu experiencia, pienso, por ejemplo, en los discursos de Trump recientemente, que pues, la policía en las protestas está para proteger los bienes de la ciudadanía de bien, etcétera. Especulando un poco de nuevo, creo que es como la tercera vez que uso esa palabra, ¿eso también podría tener algún efecto, tal vez? ¿Algún efecto en la confianza de la ciudadanía? Sí, sí, en la confianza de la ciudadanía frente al ESMAD. O sea, creo que pues parte del supuesto de la pregunta es un poco, esperaríamos más rechazo frente a pues, al Riot Police Claro. o ESMAD. Pues creo que tiene que ver con cuál sector social uno se identifica, porque la encuesta que yo mostré era de 2019 y el SMAT tenía como una aprobación de, creo que era obviamente son distintas encuestas y muestras, y todo, pero esa era de la encuesta Gallup del año pasado. Y en ese caso era como el 59% de las personas que decían que tenían una opinión favorable del SMAT. Eh, y es una cosa digamos, si la persona se piensa como la persona que está siendo protegida por el ESMAD, o sea, cuyos bienes eh,
porque piensa, por ejemplo, en Estados Unidos, las manifestaciones que sucedieron, en donde se dieron muchos daños a negocios, a muchas comunidades, no eran todos, digamos, las grandes empresas, eran muchos negocios pequeños, muchas entidades comunitarias que fueron, se vieron afectadas. Entonces la cuestión es si la persona se identifica con la propiedad en sí, el bien, o con, digamos, la lucha más amplia de querer cambiar estos sistemas estructurales violentos y racistas. Entonces, o sea, si tú ves a esa policía al proteger bienes, si te está protegiendo a ti o si está protegiendo a un sistema racista, clasista, etcétera. O sea, de qué lado se coloca la persona. O sea, yo creo que cuando responden a esa pregunta, están pensando de qué lado me coloco yo. Pero eso también es especulación. Gracias. Bueno, entiendo que allá estás una hora más tarde, entonces quiero cerrar con una última pregunta. Un comentario en YouTube que dice, ¿habrá buena o mala policía si hay buen o mal gobierno? Pues esto me lleva como a pensar en, bueno, pues esta imagen reciente del presidente Duque con la chaqueta de la policía expresando como ese apoyo irrestricto a la institución, pues puede haber llevado a algunas personas a pensar que la dificultad de aprobar reformas bajo el gobierno actual o en general bajo gobiernos conservadores puede ser particularmente alta. Pero yo pienso también un poco que imaginar un gobierno progresista con voluntad política para llevar a cabo reformas significativas, de hecho lo podría exponer más como ese, como lo llamaba Juan Carlos, como ese chantaje pues que surge del poder estructural de la policía. En tu investigación encontraste algún papel, algún rol explicativo de la ideología, de la orientación política de los gobiernos en la posibilidad de reformas? Bueno, creo que el factor más importante es si es una ideología de derecha o de extrema derecha. Eh, yo creo que mi argumento se aplica desde la centro derecha hacia la, digamos, hacia la izquierda. Porque una cosa que hemos visto, por ejemplo, es que gobiernos de izquierda no tienen una mayor tendencia de reformar la policía. Eh, en los casos que yo estudié, nadie es propiamente de izquierda, pero si pensamos en AMLO cuando era alcalde de la Ciudad de México, en el gobierno del estado de Bahía, o el mismo presidente Lula, no son gobiernos que priorizaron la reforma policial. Y que y en el caso de AMLO también promovió como muchas, digamos, políticas antirreformistas. Se atrajo a Rudy Giuliani a imponer una política de tolerancia cero, etcétera, etcétera. Eh, pero entonces lo que yo sí he visto es que en los gobiernos de centro derecha, que son la mayoría de los que yo estudié, que no iniciaron con intención alguna de reformar a la policía. Y fueron nuevamente esos factores políticos, la convergencia de las preferencias sociales y de una oposición política robusta, lo que llevó efectivamente a convencerlos a tener que reformar. Mi hipótesis, no habiendo estudiado ningún presidente o gobernador de la extrema derecha o de la derecha, es que ahí esas presiones políticas quizás no tendrían tanto, digamos, o sea, no serían tan efectivas en un gobierno como el de Bolsonaro, por ejemplo. A Bolsonaro dudo que lo mueva, digamos, cualquier nivel de presión política o social para reformar a la policía. Pero una cosa que sí vimos es que Trump, por ejemplo, firmó una orden ejecutiva para hacer unas cosas que se podrían llamar como unas ciertas reformas cosméticas eh, en relación a la policía. Entonces él no se metió realmente con la policía, pero sí sintió una cierta presión por las elecciones y por las presiones sociales de hacer algo. Entonces, pero creo que tienes
en razón de que en estos, Rodrigo Duterte en las Filipinas, un Bolsonaro, un Trump, no van a ser, desde la extrema derecha, no van a ser de ahí que vamos a ver venir unas reformas profundas, o desde el mismo Duque, unas reformas profundas a la policía. Bueno, pues de nuevo te agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo a Juan Carlos pues, por acompañarnos en este espacio y pues a nuestro público también, muchísimas gracias por sus preguntas tan provocadoras, tan interesantes para fomentar esta discusión. Les voy a compartir de nuevo el enlace que les compartió Tatiana al inicio del evento para que pues conozcan los programas de posgrados de la facultad, pues, que estamos buscando dar a conocer también a través de estos eventos. Aprovecho también para hacerle la cuña al libro de Yanilda, que está pues, a punto de salir publicado. Y bueno, pues de nuevo, mil gracias a todo el mundo. Juan Carlos, no sé si quería comentar algo o decir algo. No. Yo quería agradecer a todos, a ustedes, a Juan Diego y a Yanilda por esta conversación tan entretenida, y a todo el público que estuvo pendiente de esto. Yo creo que, digamos, esto es un tema fascinante que todavía requiere, digamos, como mucho ver qué puede pasar, las esperanzas ciudadanas, pero reforma, pues tal vez si leen el libro de Yanindra se van a decepcionar un poco, pero eso no quiere decir que hay que cejar en el esfuerzo de buscar una reforma que democratice la policía. De acuerdo, gracias Juan Carlos. Bueno, buena noche para todo el mundo y de nuevo mil gracias. Muchas gracias nuevamente por esta gran conversación. Que estén muy bien. Chao. Chao.